Buenos días, mi nombre es Sebastián Ocampo y el día de hoy daremos una charla sobre la búsqueda bibliográfica avanzada en Internet y referencias bibliográficas. Antes que empezar, me gustaría agradecer al primer Congreso Internacional de SOCEMED Sucre sobre Metodología de la Investigación por invitarme el día de hoy para formar parte de este congreso y poder permitirme darles la charla sobre dicho tema. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy vamos a estar cubriendo y tratando de responder sobre dónde podemos buscar artículos sobre las bases de datos y buscadores, qué son los operadores booleanos y cómo utilizarlos, y hablaremos un poco sobre las referencias bibliográficas. Bien, primero que nada tenemos lo que son las bases de datos. Es básicamente en donde yo coloco el tema que me interesa saber, por ejemplo, infarto agudo al miocardio, y donde puedo sacar información. Aquí tenemos algunos buscadores, algunas bases de datos. Probablemente conocen la mayoría de estos. Tenemos lo que es PubMed, que es un buscador bastante confiable, bastante exigente, es decir, los artículos que están allí, la mayoría son bastante buenos. Y la mayoría de los artículos que están aquí en PubMed son de procedencia norteamericana y europea. Por otro lado tenemos Lilacs, que es otro buscador también bueno, pero que ya es regional. La mayoría de los artículos que podemos encontrar en Lilacs van a ser de Latinoamérica. Aparte de PubMed también está Scopus o Embase, que es otro más que no está citado aquí, que es otra base de datos con muchos artículos que provienen que son de origen norteamericano y europeo. Web of Science también es la base de datos más exigente en cuanto a aceptación de revistas que están permitidas para presentar sus artículos, para que sus artículos estén disponibles en Web of Science. Entonces, con seguridad puedo saber que los artículos que vamos a encontrar en Web of Science van a ser muy buenos. Cochrane es una página, es un buscador donde se puede encontrar lo que son las revisiones bibliográficas y sus metaanálisis en casos de tenerlo. Una revisión bibliográfica forma parte de lo que sería un artículo científico dentro de lo que es un artículo original, en el cual se condensan, se tienen en cuenta diferentes artículos ya publicados. Entonces, la información que se quita a través de las revisiones sistemáticas es más bien como una fuente secundaria, no una fuente primaria, a diferencia de lo que serían los ensayos clínicos, los reportes de casos y otros tipos de publicaciones que entran dentro del formato de artículo original. Y lo que probablemente todos conocen es el Google Scholar, un buscador probablemente el más popular, en el cual con mucha facilidad todas las revistas pueden estar indexadas a Google Scholar, entonces sus artículos van a aparecer allí. Cuando uno quiere buscar información, quiere buscar artículos sobre cierto tema, normalmente lo que solemos hacer es colocamos el tema, la patología que nos interesa en el buscador pertinente, le damos Enter y vemos los resultados que tenemos. Y de acuerdo a estos resultados seleccionamos a partir de qué año queremos que aparezca, si es que queremos eliminar aquellos que no están de manera completa, que solamente está el resumen. Pero algo que yo les recomiendo es buscar a través de lo que son las palabras claves o tesauros. ¿Y qué son los tesauros? Es el término que se le asigna a un concepto que está estandarizado, es decir, para poder buscar sobre cierto tema, sobre cierta patología, se trató de que todos los artículos que hablen sobre un tema utilicen un mismo denominador, que sería el tesauro. Y estos tesauros también son conocidos como palabras clave. Las palabras clave, dependiendo de dónde estoy queriendo publicarlo, va a estar en cierto idioma, ya sea en español o en inglés o en portugués incluso. Entonces, yo para saber cuál es la palabra clave o el tesauro correspondiente, yo puedo ingresar ya sea a lo que son los descriptores de ciencias de la salud que tenemos aquí. Voy a prender mi puntero, permiso. En los descriptores de ciencias de la salud,
donde me van a aparecer los diferentes tesauros o las palabras claves que yo podría utilizar. O si es que me interesa colocarlo en inglés, puedo entrar en lo que es en PubMed, me voy al apartado de Mesh, que es el Medical Subject Heading. Bien, lo que ambos son bastante parecidos, lo que yo les puedo recomendar es que en el DESC, que es los descriptores de ciencias de la salud, ya te aparecen en 3 idiomas, ya aparece en español, en inglés y en portugués. Entonces me ahorra la necesidad de entrar en PubMed y buscar las palabras claves a través del Mesh. Lo que sí tienen que saber es que estas palabras clave no siempre son, si es que yo encontré la palabra clave en español, no siempre es la traducción literal cuando quiero hacerlo al inglés. Tengo que asegurarme entrando ya sea a alguna de estas dos páginas para saber cuál sería el tesauro correspondiente para el idioma que me interesa. Bien, ¿dónde podemos buscar información? Hay diferentes buscadores como les había mencionado. Estos buscadores incluyen ciertas bibliotecas. Por ejemplo, ya habrán escuchado lo que es Medline. Bien, Medline es una biblioteca, a diferencia de PubMed, que es el buscador. Y en este buscador de PubMed hay diferentes bibliotecas. La más conocida esta es Medline, sin embargo, tiene otras varias. Pueden ver que hay cierta superposición entre algunas bibliotecas. Por ejemplo, Medline va a aparecer tanto si yo utilizo el buscador de PubMed o el VVS. Sin embargo, si es que yo utilizo otro buscador como Cielo, no me van a aparecer los artículos que están en la biblioteca de Medline. Y pueden ver cómo algunos artículos, algunas revistas que están en Cielo también están incluidas en ambos buscadores. Entonces esto es para que sepan, cuando ustedes están buscando información sería conveniente que utilicen diferentes buscadores. Si es que yo quiero información con respecto a cierta región, por ejemplo en Latinoamérica, yo preferiría utilizar Lilacs o utilizar Cielo. O incluso Lilacs si es que utilizo la biblioteca. Voy a utilizar el buscador VVS para poder buscar información que sea regional aquí en Latinoamérica, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, en México. Sin embargo, si yo busco información que sea del hemisferio norte, ya sea en Estados Unidos, Canadá, en Europa, voy a utilizar otros buscadores que les estoy mencionando aquí. Como estábamos hablando de lo que son las superposiciones que podrían haber entre ciertos buscadores, Scopus y Web of Science, que les había mencionado, son dos buscadores, dos bases de datos bastante importantes. Pueden ver cómo estos tienen cierta cantidad de revistas, 30.000 y 19.000 respectivamente, y pueden ver cómo hay una superposición de algunas de estas. Entonces, para asegurarme por hallar todos los artículos referentes a este tema, les recomiendo que utilicen más de un buscador, más de una base de datos. Esto es nada más para seguir continuando con saber que hay las superposiciones y cómo incluso algunas revistas que están en Cielo también aparecen en Scopus o en Redalyc. Lo siguiente que vamos a hablar el día de hoy son los operadores booleanos. Bien, ¿qué son estos operadores booleanos? Son herramientas o términos más bien que uno agrega al buscador, a la barra de búsqueda, entre palabra y palabra para poder encontrar de una manera más eficiente, más organizada la información que a mí me interesa. Si es que yo busco artículos sobre un tema, como por ejemplo sobre linfoma, que es una palabra, un tesauro que tiene solamente una palabra, no voy a tener ningún problema, no es necesario que utilice ningún operador booleano. Sin embargo, si yo quiero saber la prevalencia del linfoma o la información, los artículos sobre linfoma que se hayan publicado en Paraguay, necesito colocar dos palabras, linfoma y Paraguay. Si es que yo no coloco, probablemente muchos no han escuchado hablar de los operadores booleanos y nunca han utilizado estos, y ustedes nada más escribían linfoma y Paraguay, les va a salir toda la información que habla sobre linfoma y sobre Paraguay.
Aquí no utilizamos ningún operador booleano, pero los motores de búsqueda, las bases de datos, la barra de búsqueda, cuando no hay ningún operador booleano, automáticamente lo coloca o piensa que se utiliza allí el operador booleano AND. Sin embargo, si es que yo quiero utilizar otros operadores booleanos como OR o NOT, sí ya necesito escribir estas palabras para poder hacerlo de manera eficiente. Bien, ¿para qué vamos a utilizar cada uno de estos operadores booleanos? Supongamos que yo quiero buscar información sobre diabetes y sobre hipertensión. Quiero leer artículos que hablen sobre estos dos temas, tanto sobre diabetes como hipertensión, pero en el mismo artículo. Entonces voy a utilizar el operador booleano AND. Si es que yo no coloco la palabra AND, de todas maneras, la barra de búsqueda, el motor de búsqueda, va a suponer que ese era el operador booleano de manera automática. Sin embargo, si es que yo estoy buscando artículos que hablen tanto de diabetes como de hipertensión y no me interesa si es que habla en el mismo artículo sobre ambos temas o un artículo solamente sobre uno de los temas, entonces voy a utilizar el operador booleano OR. No tengo problema en que me aparezcan artículos que hablen solamente sobre uno de esos dos temas o los dos temas al mismo tiempo. Y por último tenemos el operador booleano NOT, en el cual yo quiero artículos que solamente hablen sobre un tema, sobre diabetes, pero no quiero que hablen estos artículos sobre hipertensión. Entonces voy a utilizar el operador booleano NOT. Aquí les muestro una pequeña representación de lo que estaba queriendo decir. Supongamos que cada uno de los círculos corresponde a un tema, a un tesauro, a una de las palabras clave. Y al utilizar el operador booleano AND, o en caso de que yo me haya olvidado de escribir algún operador booleano, va a suponer el motor de búsqueda que está utilizando este primer operador. Los artículos que me van a aparecer son aquellos que hablen sobre ambos temas, sobre diabetes y sobre hipertensión. Sin embargo, si es que yo utilizo el operador booleano OR, me van a aparecer todos los artículos que hablen sobre diabetes y todos los artículos que hablen sobre hipertensión. Y por último, si es que utilizo el operador booleano NOT, al utilizar el operador booleano NOT, me va a aparecer los artículos que hablen sobre solamente uno de los temas y no aquellos que hablen o que incluyan el otro tema, a pesar de que si todos estos artículos se traten sobre diabetes, pero uno de ellos, los que están aquí, también hablan sobre hipertensión. Yo no quiero ninguno de estos artículos que los resultados que me aparezcan hablen sobre hipertensión. Entonces utilizo el operador booleano NOT. A saber, los operadores booleanos siempre deben estar entre las palabras, entre los tesauros que a mí me interesan, y no importa el orden de los factores cuando voy a utilizar estos primeros dos operadores booleanos. Sin embargo, si es que voy a utilizar el operador booleano NOT, sí importa el orden de los factores, el primer tesauro, el primer término que yo coloque va a ser el que me va a buscar, y el que esté del lado derecho de la palabra NOT, del operador booleano NOT, no me va a buscar, van a ser ignorados. Algo más con respecto a los operadores booleanos que les quiero mencionar antes de ya entrar dentro de los ejemplos, es que en la barra de búsqueda, lo que yo coloco, las palabras clave, los tesauros, que lo ideal sería haber quitado estos términos, ya sea del desk o del mesh. Esta información que yo estoy buscando, estas palabras que yo estoy buscando, mi motor de búsqueda va a analizar los títulos, los resúmenes y el nombre de los autores. Entonces, si es que en el título, el resumen o el nombre del autor aparece la palabra que a mí me interesa, ese artículo va a aparecerme. Si yo escribo nada más la palabra diabetes en la barra de búsqueda,
doy Enter, aprieto en buscar, me van a aparecer todos los artículos que haya en donde esté la palabra diabetes, ya sea en el título, en el resumen o dentro de los nombres de los autores. Esto es una opción que se coloca de manera automática, a no ser que yo en la parte de búsqueda avanzada de cada una de mis bases de datos, de mis motores de búsqueda, yo quiera poner de manera específica dónde quiero que se busque cada información. Bien, vamos a trabajar con el motor de búsqueda de PubMed. Aquí lo que nosotros vamos a realizar es lo que realicé fue escribir la palabra toxoplasmosis en la barra de búsqueda y le doy buscar. Pueden ver que hay 24.000 resultados, algo bastante extenso. Bueno, ahora vamos a ver con otro ejemplo con HIV. Nada más al colocarlo pueden ver que estos tesauros son solamente una palabra, entonces no hay ningún problema. Le doy Enter y me aparecen que hay 370.000 resultados. Ahora, si es que yo quiero buscar artículos que hayan incluido ambos temas, tanto toxoplasmosis como HIV, tengo que utilizar el operador booleano AND. O no utilizo ningún operador booleano y de manera automática mi motor de búsqueda va a suponer que allí tuvo que haber aparecido el operador booleano AND. Pueden ver que estos son los resultados. Solamente hay casi 2.000 resultados que hablen sobre toxoplasmosis y HIV. Bueno, si es que yo utilizaba el operador booleano NOT, pueden ver que al utilizar primero el tesauro o la palabra clave toxoplasmosis, me aparecen 22.000 resultados. Y si yo intercambiara esto, primero voy a colocar HIV y luego toxoplasmosis, pueden ver cómo aparecen 370.000 resultados. Aquí pueden ver cómo el orden de los factores sí va a alterar cuál va a ser mi resultado. Sin embargo, si yo utilizaba el operador booleano not u or, no iba a importar cuál sea el orden. Estos operadores booleanos pueden servir para cualquier motor de búsqueda. Pueden ver cómo estuvimos trabajando con PubMed y aquí vamos a trabajar con lo que es Google Scholar. Utilicé la misma técnica, escribí HIV, toxoplasmosis, luego me interesó buscar artículos con ambos temas y pueden ver cómo la cantidad de resultados que me aparecen. Ya que estamos hablando de los tesauros, que son conceptos que se puede buscar tanto en el Desk o en el Mesh, voy a mostrarles cómo se ve la plataforma del Desk y del Mesh. El Desk tiene su propia página, el Mesh, las palabras clave que están en Mesh, según la tipología Mesh, esto va a aparecer en lo que es la página de PubMed. Nada más es cuestión de en la parte donde uno quiere entrar en PubMed, selecciona Mesh y la búsqueda que va a realizar se va a hacer dentro de su biblioteca de palabras clave. Bien, vamos con Desk primero. Lo que nos sigue interesando es buscar información sobre toxoplasmosis. Entonces nada más uno escribe toxoplasmosis, le da Enter y aparecen ciertos resultados. Pueden ver que hay hasta 5 resultados en los cuales se tiene en cuenta lo que es la toxoplasmosis. Y cada uno de estos términos, de estos conceptos, son diferentes, un poco diferentes. Pueden ver que hay una palabra clave que es para referirse solamente a la toxoplasmosis ocular, o una palabra clave que es para la toxoplasmosis cerebral, para la toxoplasmosis congénita. Bien, y aparte de eso hay una definición en el cual yo puedo saber, yo suponía que antes yo pensaba que toxoplasmosis iba a ser todo iba a tener, nada más al escribir toxoplasmosis, iba a tener todos los tipos de informaciones con respecto a esta enfermedad. Sin embargo, acá puedo ver cómo se categoriza en diferentes palabras claves o diferentes términos.
Y acá en lo que es la toxoplasmosis ocular podemos ver que tiene su propio concepto que menciona que es la infección producida por un parásito en el tejido conectivo, la retina y que aparece a nivel ocular. Entonces, también les voy a mostrar un ejemplo en lo que sería el motor de búsqueda de PubMed de los resultados que me van a aparecer al escribir toxoplasmosis ocular. Utilicé la palabra clave ya en inglés en este caso y puedo ver que hay 2500 resultados básicamente. Como les estaba mencionando en la definición que incluía a las infecciones por este parásito en cualquier parte del ojo, en el tejido conjuntivo o incluso en la retina, yo ahora estoy queriendo realizar un trabajo en el cual solamente a mí me interesa la toxoplasmosis, la infección por este parásito dentro de la retina. Entonces tengo que colocar de manera más específica mi búsqueda para tener los artículos que a mí me interesan. De por sí 2500 resultados, 2500 artículos son muchos, no me va a dar el tiempo suficiente. Supongamos que voy a leer solamente aquellos que fueron escritos en los últimos 5 años, de todas maneras es bastante. Entonces uno tiene que ser suficientemente sabio al elegir la manera en que va a realizar su búsqueda. Aquí escribo la palabra toxoplasmosis, utilizo el motor de búsqueda el operador booleano AND y el término retina, y puedo ver cómo disminuyó la cantidad de resultados. Igual sigue siendo algo bastante extenso, un poco más de 600 resultados, y en este caso tenemos que saber cuáles son los artículos que nos van a interesar. Ya les adelanto que en la parte de referencias bibliográficas, cuando uno está agregando las referencias a su artículo, ya sea para su trabajo de investigación, para su reporte de caso, para incluso las imágenes médicas, las cartas al editor, todo esto necesita que se realicen referencias bibliográficas. Toda afirmación que yo coloco debe estar sustentada por una referencia bibliográfica. Y por lo menos más de la mitad de mis referencias bibliográficas deben ser recientes. Recientes puede ser un término subjetivo, entonces para hacerlo de manera más específica no tiene que tener una antigüedad mayor a 5 años para poder considerarse recientes. De ser preferible, utilizaríamos todos aquellos artículos que fueron publicados este año o el año pasado. Sin embargo, se da esta flexibilidad hasta dentro de 5 años, hasta 5 años para utilizar las referencias bibliográficas. Esto no quiere decir que todas mis referencias deben ser recientes, entre comillas. Todas estas referencias no tienen que sobrepasar los 5 años. ¿Por qué esto? Porque hay conceptos que siguen siendo vigentes a pesar de que ya han pasado más de 5 años, a pesar que ya han pasado más de 10 años. Entonces no hay ningún problema en utilizar artículos que tengan una antigüedad mayor a 5 años. Sin embargo, la mayoría sí debe ser algo reciente. Un ejemplo que les quería comentar es para tener bien en claro lo que es utilizar el motor de búsqueda, utilizar las palabras clave de manera apropiada. En este caso, las palabras clave que me están interesando es sistema de salud. Pueden ver que este término ya no está compuesto solamente por una palabra, sino por más de una. En este caso, nosotros tenemos que utilizar lo que son las comillas. ¿Por qué esto? Si es que, como les había mencionado, si uno coloca las palabras que fueran para el término clave correspondiente en mi motor de búsqueda, lo que va a realizar el buscador es fijarse en el título, en el resumen y en la parte de los autores si es que aparecen estas palabras que estoy buscando, y no importa el orden en el que estén.
entonces me pueden aparecer artículos que no sean relevantes para lo que a mí me interesa en este caso. Entonces, para poder asegurarme que me aparezca lo que yo sí quiero, es utilizar entre comillas. Para las palabras claves que tengan más de una palabra, que sean términos compuestos como el que tenemos aquí en este ejemplo, es recomendable utilizar las comillas. Lo que realicé fue la búsqueda en PubMed con su término en inglés, Health System, y en este caso lo que yo realicé fue no colocar las comillas. Pueden ver que hay más de 300.000 resultados. Ahora vamos a ver qué pasa si es que yo utilizo las comillas. Podemos ver cómo esto se redujo bastante a solamente 40.000 resultados. Entonces, supongamos que me haya puesto a leer todos los artículos que habían. Hubiera leído muchos artículos que no eran relevantes, que no iban a aportarme la información que yo estoy buscando, si es que leía los artículos que estaban en esta búsqueda de aquí. Como les había mencionado, los buscadores tienen su opción de búsqueda avanzada, en el cual uno puede seleccionar dónde quiere buscar esa palabra. Si es que yo no coloco de manera específica a través de la búsqueda avanzada, me va a buscar las palabras clave en el título, resumen y autores. Sin embargo, pueden ver cómo aquí yo puedo elegir específicamente dónde quiero que se busque cada uno de los resultados o de las palabras. En este caso, lo que estoy realizando es una búsqueda por el apellido, una búsqueda del autor. El autor es Anthony Fauci, en el cual estoy utilizando el operador booleano OR. ¿Por qué esto? Muchas veces los autores utilizamos, puede que nosotros coloquemos nuestro primer nombre y nuestro primer apellido, puede que para otro tipo de publicación coloquemos nuestros dos nombres, dos apellidos, puede que coloquemos los apellidos unidos por un guión, el primer nombre y luego la inicial del segundo nombre. Entonces hay diferentes formas, diferentes formas en las cuales están nuestra nomenclatura, cómo aparecen nuestros nombres. Sin embargo, todos esos artículos pertenecen a la misma persona. Lo ideal sería que uno siempre coloque de la misma manera, siempre utilice la misma denominación, ya sea el primer nombre o el primer apellido, para todos sus artículos, o el primer nombre y los dos apellidos unidos por un guión. Bien, en caso que uno haya cambiado a lo largo de los años su manera de denominarse para las publicaciones, en caso de que yo esté realizando una búsqueda bibliográfica de los artículos que están publicados por ciertos autores, ciertas personas, lo que voy a tener que realizar es probar con los diferentes tipos de asignaciones o denominaciones que tiene ese autor. Y aquí vamos a tener que utilizar el operador booleano OR para que me aparezcan todos los resultados posibles. Pueden ver cómo hay un poco más de 1000 resultados con estos nombres. Y supongamos que algunas de estas palabras formen parte del título para hacer si es que alguien llegaba a escribir alguna carta al editor en el cual se menciona o se dirige a este autor, esto aparecería dentro de lo que es el título. Entonces pueden ver cómo yo elegí específicamente que solamente se busque dentro de la parte de autores. Ahora supongamos que queremos buscar información escrita por este autor, pero sobre cierto tema, por ejemplo, sobre el COVID. Entonces aquí coloco el término AND y me va a buscar los resultados escritos, tanto por Fauci Anthony como por Fauci AS, y que sea sobre COVID. Y pueden ver que tenemos 8 resultados. Entonces de esta manera podemos hacer mucho más efectiva y eficiente nuestra búsqueda bibliográfica.
Ya les mostré cómo funciona el desk y ahora vamos a lo que es el mesh. Si ustedes están en PubMed, nada más es cuestión de que aquí cambien eh, el, el lugar donde quieren que se busque, ponen lo que es mesh, escriben el término que les interesa, en este caso coronavirus, pueden ver que hay 92 resultados y no todos estos resultados son lo mismo. Nosotros vamos a abrir lo que son el primer y el tercer resultado. Pueden ver que hay un concepto que corresponde a cada uno de estos términos, entonces de esta manera yo sé si es que utilizar esta palabra clave o utilizar este término para buscar información sería apropiado, si es que realmente se refiere a lo que a mí me interesa en este caso. Aquí pueden ver algo que también quería mencionarles con respecto a los tesauros, que están ordenados y que están clasificados y también están jerarquizados. Es decir, uno puede, a partir de cierta palabra, uno puede ir, o cierta especialidad, puede ir buscando información específica sobre eso. En este caso podemos ver la palabra coronavirus, que se divide así eh, en cada una de las especies de coronavirus, que sea el alfa, beta, delta, gamma, y qué es lo que incluye cada uno de estos. Entonces, si yo buscara información sobre coronavirus, me van a aparecer artículos referentes a todo esto. Y en mí lo único que me interesaba en este caso era buscar sobre lo que era el COVID-19. Entonces me hubiera ido directamente, hubiera utilizado el buscador, el término, el tesauro SARS-CoV-2 directamente. Entonces me iba a ahorrar muchos artículos que no iban a ser importantes o relevantes para mi búsqueda. Asimismo, si es que buscábamos a través de esta palabra clave, spike glycoprotein, podemos ver cómo este es el término final dentro de toda la jerarquización. No, la información que me aparezca sobre esto efectivamente va a ser sobre esto, no es que se desglosa y podría haber información que no me interese. Algo que tienen que saber que hay palabras que tienen más de un término. Como pueden ver aquí, si es que yo buscaba cualquiera de estos términos, todos me iban a dar el mismo resultado, todos se iban a referir al mismo tipo de información. Eso para tener en cuenta que hay más de una manera de buscar. Si ustedes, no es más, hay más de una manera de buscar, hay más de una manera de denominar a una palabra clave, a un tesauro. Todos estos son tesauros, son términos válidos para el mismo concepto. Si yo quiero hacer una búsqueda completa, completa y completa, tengo que utilizar todos estos términos, porque pueden ver algunos trabajos que hablen sobre esto mismo, pero ellos hayan decidido denominarlo coronavirus spike protein. O algún otro podría haberlo denominado spike glycoprotein bovine coronavirus. Entonces, todo esto se refiere a lo mismo, y si yo quiero tener toda la información, todos los artículos con respecto a esto, debería buscar todo esto y utilizar el operador booleano OR. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Supongamos que queremos buscar información sobre diabetes. La diabetes es bastante amplia, entonces vamos a algo un poco más específico, que serían las complicaciones de la diabetes. Podemos ver que dentro de que el término complicaciones de la diabetes se vuelve a dividir en diferentes categorías. Estas podrían ser las angiopatías, cardiomiopatías, el coma diabético, entre otros. Si es que yo buscaba nada más complicaciones de la diabetes, me iban a aparecer muchas informaciones que tal vez no me interesan. Porque eso puede ser que en este caso a mí solamente me interesan las microangiopatías. Entonces debería haber buscado angiopatía diabética, nefropatía, neuropatía y retinopatía. Si es que yo buscaba solamente como complicaciones de la diabetes, me iba a aparecer información que no me iba a interesar, como las complicaciones agudas de la diabetes.
si es que yo escribo complicaciones de diabetes, obtengo esta cantidad de resultados que pueden ver aquí. Y en la parte más arriba, si es que supongamos que, ok, vamos a trabajar con complicaciones de la diabetes, sin embargo, quiero darle cierto enfoque a lo que es las complicaciones de la diabetes. Ustedes, lo que les estaba mostrando anterior en la diapositiva, hace 2 diapositivas, era la parte de abajo de esta misma búsqueda. Ahora les muestro la primera parte. Pueden ver que hay estos diferentes temas. Entonces yo puedo seleccionar uno de estos, por ejemplo el tratamiento, la terapia, y me van a aparecer artículos que se traten del tratamiento de las complicaciones de la diabetes. Pueden ver que hay 44.000 resultados. Podemos aquí utilizar los operadores booleanos para tratar de hacerlo un poco más específico. Selecciono otro término, otro área que me interesaría, que es mortalidad. Aquí puedo elegir cuál es el operador booleano que me interesa. Puede ser AND, NOT u OR. Le doy buscar y se redujo la búsqueda de 44.000 a nada más 1.500. Y pueden ver que aquí lo que se utilizó, lo que menciona, cuál fue el término que se ha ignorado o que no se ha utilizado. Como estamos hablando de lo que son las palabras clave, esto normalmente nosotros solemos, tal vez es lo primero que colocamos, sabemos cuál va a ser el tema, sabemos cuál va a ser el enfoque que le queremos dar a nuestro trabajo de investigación, entonces ya sé qué palabras clave voy a utilizar. Voy a utilizar diabetes, voy a utilizar la palabra diabetes mellitus, microangiopatías y nefropatías. Nefropatía diabética, perdón. Sin embargo, hay algunas veces que los autores piensan, ok, ¿qué tal si es que mi trabajo se trató sobre esto de aquí? Entonces voy a utilizar esta palabra clave que a mí me parece que va a corresponder. Sin embargo, les quiero mostrar en este artículo las diferentes palabras clave que tienen. Me puse a buscar si es que esas palabras efectivamente existían dentro de lo que es como una palabra clave en sí, como un tesauro, y pueden ver cómo a través de la búsqueda, a través de haber escrito estrategias de búsqueda, no hubo ningún resultado. Entonces, al buscar solamente con la palabra estrategias, hay algunos resultados que me aparecen. Por ejemplo, adaptación psicológica va a tener su propia descripción y creo que ya queda claro que no se trata sobre esto. Entonces, utilizar la palabra clave estrategias como el término adaptación psicológica como palabra clave para ese artículo no va a corresponder. Y así tengo que ver con cada uno de las palabras claves que me aparecen, cada uno de estos resultados, a ver si es que realmente se trata sobre realmente este tesauro, esta palabra clave, corresponde a lo que yo estoy queriendo colocar como palabra clave. Entonces, de esta manera, otra persona, otro lector y también posible autor, va a buscar de la manera más fácil, más rápida, y la información a través de las palabras clave que quitó del desk o del mesh realmente va a corresponder al concepto o a lo que el autor está queriendo buscar. Esto es nada más un poco más de lo mismo, de las palabras clave que se utilizaron en ese artículo, y viendo que no siempre es lo mismo que aparece, no siempre aparece esa palabra clave dentro de lo que es el desk o el mesh. Bien, para ir concluyendo con lo que es la primera parte de búsqueda eficiente de las referencias bibliográficas, de la bibliografía, uno nada más, como les estaba comentando, uno suele colocar cuál es el tema, una palabra, 2 palabras sobre lo que corresponde al tema y ve todos los artículos. Pudieron ver cómo al escribir toxoplasmosis teníamos 22.000 resultados, y si es que utilizaba
operador booleano AND de toxoplasmosis con VIH se reducía bastante, sin embargo seguía siendo un valor bastante alto. Entonces hay cierta estrategia de búsqueda de información que es a través de la palabra o el anagrama pico, en el cual yo puedo elegir cuáles son los tipos de artículos que quiero que me aparezcan, que yo estoy buscando. Esta palabra pico corresponde a lo siguiente. La P es del paciente o de la población, entonces yo puedo buscar artículos que traten de esta población, que sería probablemente similar a lo que voy a escribir. Lo siguiente es la intervención o la exposición. Entonces yo sé, este trabajo se trató en este trabajo se utilizó esta intervención, este tratamiento, estuvo expuesto a esto. Entonces son trabajos que realmente van a hablar de lo que a mí me interesa. Luego lo que sería la C del grupo de comparación y la O de lo que serían los resultados. De esta manera yo puedo armar mi pregunta pico, yo puedo elegir el tipo de artículos que quiero que me aparezcan y de 1500 resultados poder reducirlo a nada más 20, a nada más 40, que es algo mucho más factible en lugar de 1500 artículos que tuviera que leer y que probablemente no contribuirían a lo que yo estoy buscando para redactar mi trabajo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo funciona esta estrategia pico, estas preguntas pico, en el cual la pregunta de investigación es la siguiente. Si es que los antecedentes de ejercicios de entrenamiento están asociados a caídas, ya sea en adultos de la comunidad o personas que están en hospitales o internadas. Entonces, hay que buscar en esta pregunta cuáles son la población, cuál es la intervención, cuál es el grupo de comparación, cuál es el resultado. Y tenemos lo siguiente, que la exposición, que es el antecedente de ejercicios o de entrenamientos, esa es la exposición. ¿Cuáles son los posibles ejercicios que yo voy a considerarlos para buscar artículos en el cual se incluyen estos ejercicios? Y tenemos lo siguiente: entrenamiento de balance, de movilidad, terapia física, entrenamiento de fuerza y tai chi. Como resultados, que eran las caídas, tenemos que elegir qué palabras vamos o cuáles van a ser los términos, las palabras clave de los tesauros que van a corresponder a este tipo de resultado. Entonces vemos que sería el número de caídas, las caídas en las cuales hay una lesión, si es que hubo una hospitalización, fractura o muerte. Y aparte de eso, lo que sería la población que a mí me está interesando, que es lo que tenemos aquí. Entonces, lo siguiente, ya que pudimos identificar cada uno de los aspectos de lo que es nuestra palabra pico, en lo que sería, por ejemplo, la población, ya sabemos cuáles son las posibles opciones que nosotros vamos a considerar. Lo siguiente es hacer la búsqueda. Y vamos a hacerlo de esta manera. Nuevamente, en lo que sería PubMed, selecciono la parte de Mesh, escribo el término para ver si es que realmente existe esto, que sería entrenamiento de balance. Me aparece este resultado. Veo si es que corresponde al concepto que a mí me interesa, que realmente de esto se trata. Yo creo que sí, entonces voy a colocarlo aquí, agregar a lo que sería la parte de búsqueda, para construir la búsqueda. Y luego vamos a hacer esto con cada uno de los términos que me interesaban. El siguiente, que era ejercicio físico, realmente esa palabra en sí no existía, sino que era esto lo que me sugiere, que sería modalidades de terapia física. Veo el concepto, es lo que a mí me interesa, entonces voy a seleccionarlo. Aquí sí tengo que elegir mi operador booleano. Con el primero no se elige. Sin embargo, a partir del segundo hay que elegir. Y lo que yo voy a colocar es OR. ¿Por qué? Porque a mí me interesa todos los artículos que hablen, ya sea sobre ejercicio de balance como ejercicios de fuerza. Entonces utilizo el operador booleano OR.
Y así sucesivamente voy a hacer con cada uno de ellos. Pueden ver cómo ya fue agregado aquí en lo que sería mi búsqueda cada uno de los términos que a mí me interesaban. Y lo siguiente sería poner buscar en PubMed. Podemos ver que hay 10.000 resultados. Esto es uno de los aspectos de la pregunta pico, nada más lo que es la parte de la exposición o cuál era el tratamiento que se realizó. Y ahora vamos a ver con los siguientes, las siguientes componentes de la pregunta pico. Y nos vamos con lo que serían los resultados. Caídas accidentales. Al buscar la palabra lesión, injury, podemos ver cómo hay 117 resultados o 117 conceptos que podrían deberse a lo que es que tienen la palabra lesión. Entonces yo tengo que seleccionar cuál es el que a mí sí me interesa, cuál es el término que realmente sería acorde. Probablemente una lesión cerebral difusa no va a corresponder en este caso porque eso no es lo que yo estoy tratando de buscar en este tipo de artículo, con esta búsqueda. Entonces voy a buscar cuál es la palabra que va a corresponder. Este es un ejemplo en el cual sí, con la palabra lesión, injury, tenemos muchas palabras clave y hay que seleccionar la que sea más acorde. Y se podría seleccionar más de una. Y vamos a realizar esto con cada uno de los aspectos que estamos considerando dentro de lo que serían las caídas. Siempre vamos agregando, hay que colocar cuál sería nuestro operador booleano que nos interesa, en este caso OR, y buscamos. Y en este caso tenemos que hay 600.000 resultados. Pueden ver cómo este primer resultado que dice empiema e invasión subaguda de aspergilosis no se corresponde para nada con lo que a nosotros nos interesa. Pero probablemente alguna de estas palabras que yo introduje, como por ejemplo hospitalización o muerte tal vez, aparece dentro de lo que sería el resumen o las palabras clave de este caso. Pero no se preocupen, después vamos a ver la manera de filtrar cada uno de estos. Luego nos vamos con lo que sería la parte de cuál es la población o los pacientes que me interesan. Y voy a ver los pacientes que están en el ambulatorio, las redes de cuidado, si es que un paciente que está internado, si es que hay una enfermera o alguna cuidadora en la casa, y voy agregando cada uno de estos y busco. Y en este caso hay 84.000 resultados. Entonces, con estos tres aspectos, estos tres componentes de la pregunta pico, ahora tengo que hacer una búsqueda de todos estos y a manera de cruzar esta información. No es necesario que ustedes se pongan a copiar nuevamente cada uno de los términos, sino ustedes pueden ver su historial. En su historial en PubMed les aparece cuál era, y aquí ustedes copian esto y lo pegan en la parte de búsqueda avanzada. Y todo eso que colocaron va a ser un solo término. Luego colocan AND y copian y pegan lo siguiente. Y así con cada uno de los que pasaron, y después le dan buscar. Y van a ver cómo se reduce bastante la lista. Esto de las preguntas pico que les estaba comentando, si bien se puede utilizar para las búsquedas de artículos, para redactar la discusión, redactar la introducción, se utiliza más lo que son las preguntas pico para buscar artículos, en especial cuando yo quiero realizar una revisión sistemática con su metaanálisis en caso de que fuera necesario o pertinente. Pero si es que uno quiere buscar artículos para poder hacer una revisión sistemática, necesita de manera obligatoria basarse en lo que son la pregunta pico con sus componentes. ¿Qué son las revisiones sistemáticas? No es mi intención hablar de esto en el día de hoy. Ya les mencioné un poco de lo que son. Sin embargo, lo que estoy presentando aquí es una pequeña una guía, no es pequeña para nada, es bastante larga, pero
para que sepan cómo, en el caso que les interese, cómo se tiene que realizar, qué aspectos debe tener una revisión sistemática para que sea suficientemente buena. Entonces pueden ver aquí en la parte de métodos, cuáles son lo que se tiene en cuenta para que ustedes hayan redactado de manera apropiada su revisión sistemática. Y bien, hablando ya un poco de lo que son las referencias bibliográficas, tienen que saber que todos los párrafos que ustedes escriban en la introducción y en la discusión debe tener una referencia bibliográfica. ¿Hay un excepto? Sí, probablemente la última oración o el último párrafo que ustedes le dedican a la introducción es para colocar cuál es el objetivo o el alcance del estudio. Esto no es necesario que ustedes hagan una referencia. El último párrafo de la discusión, si es que en esta revista no hay un apartado distinto, diferente, que separe la conclusión de la discusión, ok, entonces ustedes, en lo que sería la conclusión, no es necesario que se realice una referencia bibliográfica. Sin embargo, en todo el resto, sí, después de cada párrafo necesitamos hacer una referencia bibliográfica. Toda información que nosotros estamos comentando debe estar sustentada por una referencia bibliográfica. Estas referencias, como ya habíamos hablado, tienen que tener, no deben ser muy antiguas, una antigüedad máxima de 5 años para más de la mitad de las referencias de mi artículo. Esto es lo que se suele considerar, sin embargo, dependiendo de la revista, dependiendo del concurso científico donde estoy queriendo mandar mi trabajo, puede que esto cambie, puede que sean un poco más exigentes en cuanto a la antigüedad o incluso al idioma en el cual uno espera que estén las referencias bibliográficas. En cuanto a referencias bibliográficas, tenemos que saber que hay diferentes formatos. El más conocido probablemente sea APA, sin embargo en medicina lo que más se utiliza es el formato Vancouver. Tiene una estructura diferente y aparte que tiene una estructura diferente, para cada tipo de fuente de información tiene la estructura diferente otra vez. Es decir, para un artículo científico comienza con lo que sería el nombre del autor, el título del trabajo, la revista, el año, la edición o el volumen, el número y luego la página. Y aparte de eso, si es que esto era online, se le puede agregar el DOI o el link en el cual está disponible. Luego tenemos lo que son los libros. En los libros se coloca primero el autor, después el título del libro, después se coloca la edición, se coloca la ciudad donde se imprimió y así sucesivamente. Todas las referencias bibliográficas deben estar colocadas de la manera apropiada. Yo recomendaría que utilicen un gestor bibliográfico para poder escribir sus referencias sin ningún error, o por lo menos tratando de minimizar la cantidad de errores. Y también es un poco más ordenado y va a ser mucho más fácil para ustedes al momento de ir creando o ir haciendo las modificaciones pertinentes en lo que sería su texto. Las referencias bibliográficas tienen sus diferentes formatos, como les había mencionado. Se tiene que colocar al final de cada párrafo por lo menos una referencia bibliográfica. En un párrafo que tiene 3 oraciones, puede que todo ese párrafo yo haya quitado la información de un artículo. Sin embargo, puede ser que el primer párrafo haya quitado información de un artículo y el segundo y tercer párrafo quité de otro artículo diferente. Entonces, al finalizar la primera oración, yo escribo cuál es el artículo donde provino, coloco la referencia de esa primera oración y luego al final de la segunda o de la tercera puedo colocar de dónde provino. Cuando ustedes están escribiendo, ya sea la introducción, ya sea la discusión, ustedes sí o sí hacen la referencia bibliográfica. Sin embargo, esto no quiere decir que yo puedo copiar y pegar la información de donde yo quité, hacer la referencia bibliográfica correspondiente
y que luego se acabó. Uno en ningún momento debería copiar y pegar, eh, mucho menos en medicina. Si uno va a copiar y pegar de manera textual, tiene que hacer siempre la referencia bibliográfica correspondiente, tiene que colocar que esto provino de tal lugar, aparte de la referencia bibliográfica con su número. Sin embargo, esto está mal visto en lo que es medicina. Ustedes, para la parte de lo que es la redacción de la introducción y discusión en medicina, deben poder leer el artículo, los diferentes artículos, y ustedes con sus propias palabras sintetizar y poder transmitir la misma información con otras palabras. Esto no quiere decir que ustedes pueden intercambiar el orden en el caso que se esté citando las diferentes complicaciones de la diabetes. Si es que se cita primero neuropatía, nefropatía, retinopatía, y ustedes deciden dar vuelta a este orden, esto no quiere decir que ya fue escrito con sus palabras. No, ese es un tipo de plagio, al igual que haber hecho copiar y pegar. Si ustedes cambian números por letras, en el caso que se mencione que hay 3 tipos de neuropatías, en el artículo ustedes lo leyeron con un número y ustedes deciden escribir con las letras, eso sigue siendo igual un tipo de plagio. Nada de esto es algo aceptado dentro de lo que sería la ética de los concursos científicos y de las revistas científicas. Entonces, para ir cerrando lo que nosotros vimos el día de hoy, las recomendaciones que yo les puedo hacer es que utilicen operadores booleanos cuando van a hacer sus búsquedas. Si ustedes buscan información sobre un tema y quieren hacer que sea más específica su búsqueda, utilicen los operadores booleanos. Entonces, de esta manera pueden agregar diferentes términos. No todo lo que se escribió sobre diabetes, sobre hipertensión, a mí me va a interesar, va a ser pertinente, va a ser algo comparable con la población que yo estoy teniendo el día de hoy en mi trabajo de investigación. Entonces, aprovechen los operadores booleanos para poder hacer más específica su búsqueda. Vean cuáles son los tesauros correspondientes, entonces les va a facilitar muchísimo lo que es la búsqueda. Al terminar cada uno de los párrafos siempre deben hacer su referencia bibliográfica. No puede haber un párrafo que no tenga una referencia bibliográfica. Esa información tuvo que haber provenido de algún lugar y ustedes tienen que estar en capacidad de poder demostrarlo. ¿Y cómo demostrarlo? Colocando su referencia bibliográfica de la manera apropiada. Probablemente toda la información que quitemos el día de hoy proviene de artículos científicos que están en la red, entonces todo va a tener un link, todo va a tener un DOI, y esto debe estar dentro de lo que es la parte de referencias bibliográficas. Parte del trabajo de un editor de la revista es buscar si efectivamente este párrafo de aquí se corresponde con su referencia bibliográfica. Entonces les adelanto que el editor se va a poner a buscar, y si es que ustedes el link que pusieron, el cual se encuentra disponible, se trata de otra cosa o se trata bien de este tema pero no está disponible el artículo completo, se les va a hacer las preguntas correspondientes y ustedes tienen que tener el artículo completo, el in extenso, no solamente el resumen de cada uno de los artículos que ustedes están referenciando. Si ustedes leyeron solamente el resumen, puede que sea muy interesante, puede que hayan aprendido cosas nuevas. Sin embargo, ese tipo de artículos no van a poder citarlo, no van a poder incluirlo dentro de sus referencias bibliográficas. Tuvieron que haber leído el artículo completo para poder utilizar esto como referencia bibliográfica. Siempre antes de escribir, ustedes deberían poder conocer y saber qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe con respecto a esta patología, a este tema. Entonces van a poder conocer los aspectos de la enfermedad y saber qué
qué yo debería incluir en mi búsqueda. Entonces voy a saber cuáles son mis palabras clave, mis tesauros apropiados, y voy a poder buscar de una manera más eficiente. Y por último, como les había mencionado, cada párrafo debe tener una referencia bibliográfica, pero esto no quiere decir que yo nada más con copiar, pegar, agregar un numerito como número 2 o número 1, mi primera referencia, y ya está. No, ustedes tuvieron que haber leído la información, leído todo el artículo o la mayoría del artículo y tratar de escribir eso con sus propias palabras. Entonces, de esta manera no incurren en lo que sería una mala conducta ética, una mala conducta en investigación en lo que es el plagio y los diferentes tipos de plagio que existen. Bien, con esto ya voy concluyendo lo que es mi charla. Quiero agradecer a todos ustedes por su atención al primer Congreso Internacional SOCEMED Sucre sobre metodología de investigación, por haberme invitado y permitirme estar aquí el día de hoy para dar esta charla sobre lo que es la búsqueda de información y lo que son las referencias bibliográficas. Cualquier duda que tengan pueden escribirme sin ningún problema. Tienen aquí mis contactos o se contactan conmigo a través de lo que es el comité científico del Congreso. Muchas gracias a todos nuevamente y que tengan un buen día y un buen resto de la semana. Muchas gracias.